Bienvenidos a la experiencia de aprendizaje número 3. Asumimos acciones para preservar la salud y el medio ambiente. Esta experiencia de aprendizaje va a constar para 3 semanas, ya que la experiencia de aprendizaje número 3 son propuestas en la plataforma 4 semanas y simplemente tenemos dos actividades, la número 8 que es esta y la número 13. El título de la sesión es Autorregulamos nuestras emociones para contribuir al bienestar emocional. Competencia que vamos a trabajar. Construye su identidad. Propósito. Reconocer nuestras emociones y aprender a regularlas. Esto nos servirá para mejorar nuestra autoestima y proponer acciones cotidianas que contribuyan al bienestar emocional. Criterios de evaluación. Explicar mis características personales y potencialidades para afrontar situaciones de riesgo. Identificar mis emociones y las autorregular para establecer relaciones de asertividad y empatía. Sustentar y argumentar una posición ante un dilema aplicando a principios éticos. Proponer acciones cotidianas con el fin de contribuir a la mejora de la autoestima y la autorregulación de las emociones para lograr el bienestar emocional. Sitúate y conoce. Investigadores del Instituto Tecnológico Massachusetts han descubierto que la contaminación del aire en las ciudades urbanas de China influye en los estados de ánimo de las personas. La investigación señala también que en los días más contaminados disminuye el índice de felicidad en la población, situaciones como las descritas nos llevan a pensar en la importancia de reconocer y autorregular nuestras emociones. ¿Qué son las emociones y cómo las reconocemos? Las emociones son estados afectivos que se presentan como reacción ante una situación específica que las estimula. Las emociones se caracterizan por ser temporales, breves, de distinto grado de intensidad. Podemos reconocer las emociones porque se expresan a través de reacciones fisiológicas tales como sudoración, requesedad en la boca, aceleración del ritmo cardíaco o respiratorio, entre otras. Se evidencian mediante expresiones faciales universales como la sonrisa, el llanto, el grito, además de otras características del lenguaje corporal, extender los brazos arriba, resplegarse, levantar la barbilla, entre otros. Ante una misma emoción, pueden existir diferentes formas de actuar, es decir, dos personas distintas pueden sentir alegría o cólera, pero demostrarlo de diferente manera. La forma en que reaccionen dependerá de muchos factores, entre los cuales está la experiencia y el aprendizaje. A veces, desde pequeñas o pequeños nos condicionan a mostrar ciertas emociones y a contener otras. Por nuestra condición de ser mujer o hombre, lo cual no favorece nuestro desarrollo emocional. Manejando emociones a nuestro favor. Reconoce tus emociones. El primer paso para manejar nuestras emociones es reconocerlas e identificar de qué manera se presentan en nosotras o nosotros. Eso nos permitirá aspirar a cumplir el segundo, que es aprender a manejarlas, lo cual se vincula con la autorregulación emocional. Regular las emociones no es lo mismo que reprimirlas. La represión no es saludable, pues puede causar daño a nosotras o a nosotros mismos o mismas o a quienes nos rodean. Lo que debemos procurar es decir un tiempo de reflexión sobre nuestras propias emociones, observar la situación en perspectiva y tratar de construir espacios más saludables para evitar caer en el descontrol. Emociones positivas y negativas. En la actualidad las emociones positivas y negativas se consideran diferentes por las consecuencias que tienen para las personas. A ver, acá vamos a hacer una aclaración. Las emociones no pueden ser ni negativas ni positivas. Por ejemplo, si a mí me produce una emoción, no puedo calificarlo negativas
o positivas. Las emociones simplemente se caracterizan por positivas o negativas cuando nosotros no sabemos manejar o autorregular esa emoción que sentimos. Por ejemplo, si yo siento miedo, puede ser esa emoción negativa. Si yo me hago daño de repente o hago daño a alguien por ese temor que tengo, pero puede ser positiva si yo ante un miedo, por ejemplo ante un sismo, yo me resguardo, me pongo en buen resguardo en un lugar por el miedo que tengo. Entonces, positivo. A ver, continuamos. Pero en el ser humano puede convertir al mismo tiempo de los dos tipos, puede ser negativa o positiva, sin necesidad de que la presencia de unas implique la ausencia de otras. Tanto las emociones positivas, que es la alegría, amor, armonía, entusiasmo, cariño, sorpresa, esperanza, como las negativas, que son miedo, tristeza, ira, nerviosismo, frustración, son necesarias e importantes para una persona. Una emoción negativa nos alerta ante un peligro y nos empuja a actuar de forma urgente para solucionar dicho peligro. A la vez, reduce las opciones de respuesta. Mientras que las emociones positivas dan seguridad y permiten generar y ampliar los recursos a las opciones de respuesta, modificando las formas de pensar y actuar. Además, nos ayudan a estar más abiertos y abiertas y a tener curiosidad por explorar el mundo. Tomemos en cuenta que para aprender a regular nuestras emociones es importante identificar qué nos ocurre cuando antes de ciertas situaciones sentimos que las emociones nos desbordan. Ahora pensemos en una situación en la cual hayamos sentido que las emociones nos desbordaron y no las pudimos controlar. Vamos a describir teniendo en cuenta la situación en la que se presentaron, cómo se manifestaron las emociones, las personas involucradas y las consecuencias que originaron. O sea, la emoción puede ser negativa o positiva si yo hago daño a otra persona. Por ejemplo, si yo siento alegría, lo puedo manifestar eufóricamente y puede estar complacido conmigo mismo y con las demás personas. Por ejemplo, alegría por sacar buenas notas. Por ejemplo, si siento miedo, es una emoción negativa, pero depende también cómo lo autorregule y cómo lo maneje esa emoción. Preguntas para contestar de la primera parte. Vamos a elaborar una relación de nuestras emociones. Las clasificamos en positivas y negativas y la organizamos en un cuadro. 2. ¿De qué forma expresamos nuestras emociones? Mencionamos un ejemplo por cada una de las formas. Pueden ser fisiológicas, faciales, universales o lenguaje corporal. Por ejemplo, faciales, cuando haces muecas, de repente fisiológicas, tiene sudoración, o lenguaje corporal, algunos se mueven. Ahí van a describir. Luego, ¿de qué manera un ambiente contaminado puede afectar nuestras emociones? Hemos empezado viendo el caso de China, ¿no? Que las personas dicen que los días que está más contaminado, ese día no expresan su alegría, ¿no? A ver, luego reflexionamos sobre la situación descrita y completamos el siguiente cuadro. Acá hay unas preguntas para reflexionar y acá van a contestar. ¿Cuáles fueron las emociones que sentimos que se desbordaron? Por ejemplo, cólera. Acá lo van a mencionar, como dice acá, las formas de expresión que permiten identificarlas. Puede ser dos emociones negativas y dos emociones positivas y cómo ustedes manejaron esa emoción. Luego, ¿qué fue lo que originó la reacción emocional desbordada? ¿Qué reaccionó, por ejemplo? ¿Qué pasó por nuestra mente a sentir nuestras emociones desbordadas? ¿Qué pasó, por ejemplo? De repente las emociones que hemos sentido es tristeza, dolor, ¿no? En estos tiempos de pandemia. Luego, recordando cómo o nos sentimos en ese momento, qué pudimos haber hecho para resolver la situación de manera satisfactoria. A ver, luego. Existen algunas actitudes que podemos desarrollar para controlar nuestras emociones. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que eres empático o empática o que te falta ser asertiva o asertivo? Empatía y asertividad.
es la segunda parte que vamos a trabajar. La empatía como habilidad social, disponible para el diálogo. Por ello, la empatía es un recurso fundamental para romper con siglos de resentimiento y posibles desbordes emocionales. La empatía es mucho más que una habilidad. Es una predisposición actitudinal que debemos practicar para poder tomar perspectiva cuando ciertas emociones empiezan a nublar nuestro juicio. La empatía, en este sentido, es un sentimiento complejo y de múltiples dimensiones. Por una parte, presenta una dimensión emocional o instintiva vinculada a la compasión, la preocupación o la indignación, y por otra, una cognitiva. Fortalece a ponerse en el lugar del otro, observar la situación desde distintas perspectivas, aunque predomine, por ejemplo, un sentimiento de odio y de rencor. La empatía, en cualquier caso, implica un esfuerzo por suspender, aunque fuera por un momento, aquello que nos mantiene encismados o encismadas, encerradas o encerrados en nosotras o en nosotros mismos o mismas, sea por reacción espontánea o por esfuerzo racional. La empatía es un mecanismo una capacidad, un sentimiento que nos impulsa a pensar que nosotros o nosotras no somos ni seremos dueñas o dueños de la verdad, ni siquiera de los sentimientos que creemos que nos pertenecen. La asertividad como habilidad social. Iniciativa para el diálogo. Una de las habilidades sociales a la que podemos recurrir para expresar nuestras emociones y sentimientos es la asertividad o la comunicación asertiva. Esta nos permite o nos permitirá expresar lo que realmente queremos sin la presión del grupo y con ello ayudará a fortalecer las relaciones con otras personas y a prevenir situaciones de violencia. La comunicación asertiva es mucho más que solo mostrar disposición al diálogo. Es comprometerse con una situación, reconociendo distintos factores que podrían afectar la comprensión de lo que uno quiere decir y hacer. Por ello, la comunicación asertiva es una habilidad compleja que no se logra tan fácilmente. Implica reconocer causas, pensar en consecuencias y tener el valor de abrir nuestros sentimientos frente al otro. Reconocer la necesidad de ser asertivos y progresar poco a poco en este sentido es una gran medida para restaurar nuestras relaciones interpersonales. Presten atención a este caso, porque acá viene una pregunta también. En el caso de Julián, a Julián le encanta dibujar y ahora que participará en un concurso, dedica buena parte de los recreos a practicar. Antes, Mario compartía mucho de este tiempo con Julián, así que últimamente se ha ido distanciando. Sin embargo, hoy Julián se acercó un momento al grupo de chicos de su salón para participar de la conversación. El sábado será la fiesta de 15 años de Patty y los chicos hablaban de esto. ¿Qué les parece si nos reunimos antes para entrar juntos a la fiesta? Sí, ¿qué tal en la tienda de la esquina? Chicos, ¿dónde se van a reunir para alcanzarlos? Yo pensé que no ibas a fiestas, como siempre andas ahí todo tranquilito dibujando. Ajá, parece que me equivoqué. Así que vas a ir a la fiesta. Mm, ¿No será que Patty te gusta? ¿Qué? Ajá. Oye, ajá. Hasta rojo te has puesto. Ajá. Ah, ¿vas a ir? ¿Será que Patty te gusta? Ajá. ¿Es el diálogo? Julián se enojó tanto que intentó golpear a Mario, quien lo esquivó. Los demás empezaron a meter candela. Uy, uy, no me dejo. Bronca, bronca, decían. Mario siguió burlándose de él mientras lo rebataba. Los ánimos se fueron caldeando e intercambiaron algunos golpes, cuando de pronto se acercó el profesor y detuvo la pelea. Todos los involucrados recibieron una nota para asistir a una reunión de la subdirección con su tutor. Por sus caras al final del día, resultaba evidente su preocupación.
Tomemos en cuenta que identificar nuestras emociones y aprender a controlarlas mediante actitudes como la asertividad y la empatía contribuye a nuestro buen estado emocional y fortalece nuestra autoestima. Acá hay algunas preguntas para contestar. Elaboramos un diálogo asertivo para que Julián y Mario resuelvan el problema. Proponemos las palabras que cada uno podría emplear. A ver, ¿cómo podrían, ustedes van a escribir acá, de qué manera Julián y Mario pueden resolver el problema asertivamente? Porque ustedes se dan cuenta que se fueron hasta los golpes. Pregunta 2 dice, ¿cómo Julián podría demostrar empatía frente a lo sucedido con Mario? ¿Cómo se expresa la empatía en ustedes? 3 dice, explicamos cómo la empatía y la asertividad contribuyen a controlar nuestras emociones. 4. Elaboramos un diálogo donde se brinde un mensaje a un adolescente que vive en el ambiente altamente contaminados. Puede ser de acá de Lima o de cualquier región. La autoestima y sus componentes es la tercera parte de nuestro trabajo. ¿Qué es la autoestima? Es la percepción que tenemos de nosotras y nosotros mismos. Tiene que ver con los pensamientos, sentimientos de aceptación, valoración y aprecio. Abarca desde el aspecto físico hasta nuestro mundo interior, incluyendo nuestras emociones, actitudes, habilidades y capacidades. Se trata de la autovaloración, que se forma a lo largo de la vida y en la que influyen nuestras experiencias y relaciones con otras personas. Afortunadamente, para todas y todos es posible mejorar y fortalecer nuestra autoestima. Esta es nuestra está en nuestras manos comprometernos a asumir actitudes para lograr una autoestima alta. De lo contrario, se perjudicará el desarrollo integral de nuestra vida. La autoestima alta o positiva. Veamos, ¿qué es la autoestima alta o positiva? Expresar sentimientos de satisfacción con nuestra forma de ser, hacer o sentir y no permite que el desánimo nos afecte. Cuando tenemos la autoestima alta. La autoestima media o relativa indica cierta inseguridad en la autopercepción. La autoestima baja o negativa se manifiesta a través de la inseguridad y la admisión de la idea de que somos incapaces de lograr los objetivos que anhelamos. ¿Cuáles son las componentes de la autoestima? La autoestima se forma con base en los siguientes elementos. El autoconcepto se refiere a la opinión que tenemos de nosotros o nosotras mismas o mismos. Es la representación de nuestra imagen frente a las otras personas. La autoaceptación es la capacidad de aceptarnos tal y cual somos, con nuestras fortalezas y debilidades. Por ejemplo, cuando reconocemos nuestras cualidades, somos capaces de señalarlas, incluso las que nos disgustan o consideramos débiles. El autorrespeto es el reconocimiento de nuestra propia individualidad, de nuestras decisiones, necesidades y motivaciones más íntimas. Entonces son tres los componentes de la autoestima: el autoconcepto, que es la opinión que tenemos de nosotros mismos; la autoaceptación es la capacidad de poder aceptarnos tal y cual somos; y el autorrespeto es, el reconocimiento individual propio que tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando deseamos superar algún aspecto de nuestra vida, mostramos convicción en aquello que pensamos y deseamos. ¿Qué hacer para fortalecer nuestra autoestima? La autoestima puede fortalecerse cuando nos ejercitamos constantemente en reconocer quiénes somos y qué queremos, pero sobre todo en sentir satisfacción por desarrollar nuestro potencial, nuestro talento y también aquello que nos desafía. El tener debilidades o aspectos por mejorar no significa que no seamos valiosas o valiosos. Al contrario, es más bien una oportunidad para crecer y complementarnos con otras personas. El reconocimiento de nuestra necesidad
de a ellas aportar a sus vidas, hace que nos sintamos personas valiosas. Fortalecer nuestra autoestima implica entonces reconocer y comprender nuestras cualidades para valorarnos como personas diferentes y únicas frente al resto. Algunas pueden gustarnos y otras no. Pueden ser logradas o poco logradas. La capacidad de mejorarlas nos hace especialmente únicas y únicos y valiosas y valiosos. Preguntas para contestar de la última parte. Completa el siguiente cuadro respecto a los elementos de la autoestima, que son tres, hemos visto. Autoconcepto. ¿Qué opinión tenemos sobre nosotros y nosotras? Acaban de escribir la opinión que tienen ustedes sobre ustedes mismos. La autoaceptación. ¿Qué aspectos nos gusta de nosotras o nosotros? ¿Cuáles nos disgustan? Van a escribir acá. ¿Lo aceptamos? ¿Por qué lo aceptan eso? Autorrespeto. ¿Cuáles son nuestras necesidades y nuestros anhelos? ¿Qué decisiones tomamos para atenderlos? Acaban de escribir eso. Y luego elaboramos un texto en el cual explicamos la importancia de reconocer y controlar nuestras emociones para fortalecer la autoestima. Lo vamos a trabajar en 3 semanas. Acá tienen los criterios de evaluación que hemos visto al inicio. Y finalmente van a realizar ustedes la metacognición. ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Y cómo lo aprendí? Eso es todo. Hasta pronto.